y que no podemos decir que no estamos pasando dificultades ni estamos pasando penalidades. Lo primero que quiero daros es las gracias por el privilegio de poder estar aquí con nuestros hermanos. Es un placer cuando nuestro hermano Luis estuvo con nosotros allí en Huelva y nos invitó, era complicado, pero Dios ha permitido que esté aquí y quiero daros las gracias. Venimos de Huelva, estoy de responsable también en la iglesia en San Juan del Puerto y antes de poder compartir me gustaría hacer una oración, porque sé que la alegra a más de uno, seguro que lo habrá hablado Dios. La habrá hecho sentir que muchas veces tenemos que pasar esos dolores y esos sufrimientos, pero que todo tiene un propósito. Señor y Padre, bendito Dios, gracias porque eres maravilloso, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de tenerte como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro soberano. Nos das el privilegio de poder dirigirnos a ti sin ningún intermediario. Cuando tú nos escuchas, cuando tú nos comprendes, cuando tú nos guardas, cuando tú nos abrazas, Señor. Gracias por ello, Señor. Pero en este momento, Señor, queremos que tu Santo Espíritu sea el que tome tu palabra, el que tome mi ser, Señor, y exponga lo que tú quieres hablar a cada persona, a cada corazón, a cada hermano, a cada persona que nos puede visitar por primera vez, Señor. Que realmente pueda experimentar que no hay una religión, sino una relación con un Dios vivo, un Dios real, que hacía, que hace y que hará milagros en nuestras vidas, Señor. Gracias por ello. Te lo pedimos en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén. Bien, cuando me comentó de poder compartir, yo estaba pidiéndole al Señor sabiduría de qué poder compartir, de qué poder hablar a mis hermanos. Y el Señor me estaba llevando, y además no solamente a mí, sino en muchos sitios donde estoy viendo que suele estar utilizando Satanás el mismo método, la misma forma de actuar con los hermanos, con los creyentes, donde todos nos dividimos, donde no nos sentimos muchas veces apreciados, donde muchas veces nos sentimos rechazados, donde no tenemos el valor que realmente creemos que tenemos que tener el valor, nos sentimos despreciados y alejados de nuestros hermanos, de la iglesia, y por lo tal empezamos a sufrir, empezamos a tener problemas, empezamos a no ver lógico las reacciones de la iglesia, ya no vemos que los responsables de la iglesia estén dirigiendo bien la iglesia, que los hermanos de la iglesia resulta que no me saludan, no me hablan, me tienen de lado, porque resulta que yo veo en otros sitios donde hay ministerios, donde hay comunión los unos con los otros, donde hacen compartimiento, donde comen, donde hacen, y resulta que aquí no hay nada, aquí no ocurren estas cosas, y empezamos a ver toda la obra de Dios, empezamos a verla negativamente en la obra del Señor, por causa y por el motivo de los hermanos. Por causa y por los motivos de los hombres. Me gustaría leer en Efesios capítulo 4, a partir del versículo 12. Es algo que muchas veces olvidamos a los creyentes. El título que tiene en el encabezamiento es La nueva vida en Cristo. Algo que suele llamar el primer amor, donde todo es maravilloso, donde todo se conmueve y nada más tenemos ganas de predicar y de llevar el Evangelio. Pero mirad lo que dice la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y nos tenemos que olvidar nuestras mentes y empezar a caminar, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que pidieron esta sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer
con habitar toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, sino en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que es esta en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios a la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual desechaos la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de uno de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestros enojos, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con él el parecer necesario. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad de edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed amigos uno de otro, misericordioso, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Hay tantas cosas y tanta enseñanza en esta palabra que es impresionante. ¿Qué tiene que ver lo que estás compartiendo, lo que estás leyendo, con la canción que se ha estado cantando, con lo del dolor y con el sufrimiento? ¿Qué tiene que ver? Es mucho. Hoy en día, si te vas a internet, lo que se suele predicar y lo que se suele escuchar es sobre la prosperidad, es sobre creer en el Señor y todas las cosas se te dan quitadas, no hay problemas, no hay sufrimiento. Y resulta que cuando te conviertes al Señor, empiezan los primeros problemas con la familia. ¿Qué tiene que ver lo que vamos a vivir bien, lo que vamos a disfrutar? No hay sufrimiento, no hay dolor cuando tenemos a Cristo, y cuando lo aceptamos ya empezamos a tener problemas con nuestra propia familia. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que ocurre en nuestras vidas? Que cuando Dios entra en nuestra vida, no puede estar en el pecado. Que cuando empezamos a cambiar, Satanás siempre se encargará de hacernos el máximo daño posible para intentarnos apartar de su camino y de la comunión con Dios. Resulta que como tenemos ese primer amor, nos comemos el mundo. No nos puede hacer daño a nuestra familia. Nos da igual perder nuestra familia, porque sabemos en quién hemos creído, sabemos en quién confiamos. Nos da igual que nos rechacen, porque a Cristo también lo rechazaron. Y nos sentimos orgullosos de que nos rechacen por el Evangelio, pero hay sufrimiento. Pero claro, Satanás no se puede quedar sentado. Te tiene que seguir haciendo sufrir y te tiene que hacer pasarlo mal. Porque el trabajo de Satanás es engañarnos, seducirnos y apartarnos del camino de Dios. Bueno, ¿qué cosa puede utilizar Satanás al creyente para que nos apague el amor, para que nos quite el gozo, para que nos quite la comunión, si es lo más maravilloso y lo más grande que hay en este mundo? ¿Queréis mirar los unos a otros? ¿O podéis mirar los unos a los otros? Porque resulta que a esas personas que estáis mirando y a esas personas que veis son los que Satanás
suele utilizar para hacernos daño y para apartarnos. La gente del mundo no te puede hacer nada. No te puede hacer nada. Está vencido. Pero a las personas que tú amas, a las personas que tú quieres, a las personas que saben que están creyendo en un mismo Dios, empiezan a tener las primeras rencillas, que si uno sabe más que el otro, que si el otro sabe más que este, que el otro va de listo, que el otro va de prepotente, que el otro se cree que es y resulta que no es, porque resulta que este está diciendo esto y me está criticando, porque resulta que el otro está pensando y está hablando lo que yo pienso que pienso y pensando que no pienso lo que pienso, por eso piensa que yo pienso, conclusión que no estoy pensando nada, pero el otro piensa que lo he pensado y se ha montado el rollo. Se ha montado el rollo. Adiós comunión, adiós relación, y empieza a ver las crisis y los problemas en las iglesias. Empieza a haber sufrimiento y dolor. Pero a donde yo quiero llegar, que muchos de los que lleváis tiempo podréis estar conforme y que lo que yo estoy diciendo suele ser real, ¿verdad? Que solemos pasar. Pero hay algo que Satanás está haciendo en las iglesias últimamente, y eso es algo terrible y es algo doloroso para Dios. Los cristianos queremos vivir mejor que Dios. Perdona la expresión, pero es verdad. El creyente no quiere sufrir y el creyente no quiere pasar necesidades. Pero desde que creó Dios al hombre y pecó, Dios está sufriendo y está padeciendo y está soportándonos y está aguantándonos y nos está perdonando. ¿Y qué pasa con los creyentes? Que en el momento que nos sentimos que no somos como creéramos ser y que nos tratan como nos tienen que tratar, lo primero que empezamos a hacer es alejarnos de la iglesia. Alejarnos de los miembros. Pero no pasa nada, yo sigo teniendo relación con Dios, yo sigo leyendo las Escrituras, yo sigo leyendo. No necesito a nadie que me hable, Dios me habla. Yo tengo una línea directa con Dios, Jeremías 33:3, ¿no? El número directo de Dios. Pero resulta que sin darnos cuenta, estamos defraudando a Dios. Y eso es un problema. Pero hay otro problema que después la mayoría, como en esta iglesia, no me pierden y no me dan lo que yo necesito y lo que yo no quiero, resulta que nos vamos a otra iglesia. Porque aquella iglesia es mejor, tiene mejor alabanza, porque me entienden más, porque saben mi necesidad, porque saben mi problema, porque me comparten más. Y nos hacemos un mundo para quitarnos del problema y del sufrimiento que estamos teniendo. Porque como no queremos sufrimiento y no queremos padecimiento, voy a un sitio donde no lo voy a tener. Queridos hermanos, perdonadme esta mañana, pero lo que voy a hablar es lo que siento del Espíritu Santo y lo que siento del Señor. Cuando los profetas, no soy profeta, no vaya a profetizar, pero cuando pasaba cualquier cosa, Dios mandaba a los profetas para que le dijeran los errores y los problemas que estaban, para que cambiasen el rumbo, para adorar y servir a Dios, donde le haya puesto, donde le haya sembrado y donde le haya puesto al Señor, porque Dios es soberano. Él sabe dónde nos planta, Él sabe dónde quiere que crezcamos, dónde quiere que ejerzamos esos dones que Dios nos ha dado. Eso es lo que desea Dios y quiere Dios. ¿Sabéis una cosa? Que nosotros somos unos árboles muy desobedientes y unos árboles increíbles, porque Dios te planta aquí y tú coges y dices, este agua no me gusta, esta lluvia no me gusta, me voy a aquí.
¿Vosotros habéis visto alguna vez un árbol que haya sido plantado en un sitio y que el árbol proteste del sitio donde está? El árbol que está en Asturias, florecido durante todo el año, maravilloso, porque siempre está lloviendo y está comiendo su fruto y está comiendo sus cosas. Pero anda que está en el sur, que siempre tiene que estar aguantando el calor, las grandes temperaturas, la sequedad. Coge y dice, mira, yo me voy a ir allí, me voy a ir al norte, que allí hay buen agua, allí hay buena savia y allí voy a florecer. ¿Creéis que puede hacer eso el árbol? Porque el creyente que Dios planta en un sitio donde vas a ser enseñado, donde vas a ser instruido, donde vas a ser castigado, donde vas a ser enterrado, donde va a ser que muera para que salga la nueva naturaleza. ¿Por qué intentamos hacer lo contrario de Dios? ¿Os dais cuenta que Dios a cada hermano le ha dado un don para que lo ejerza en la iglesia? No donde tú quieras. Dios no te ha dado el don para ti, ni para ti. Dios ha dado el don para la iglesia, para los hermanos. No puedes coger y hacer con el don lo que os venga en gana. No podéis coger e iros a donde queráis porque vais a ser mejor escuchados o no. Tenéis que ser preparados. ¿Por qué creéis que en Colosenses, si miramos en Colosenses 3, versículo 15, puede coger donde dice lo de soportar los unos a los otros. Ahora ni la cuento. 13 años, a ver si yo sabía, si se lo estoy compartiendo a él. Soportándoos unos a otros. Vosotros sabéis castellano, ¿no? La mayoría habéis estudiado. ¿Por qué tiene que decir soportándonos los unos a los otros? O rompemos esta hoja y este versículo, o intentamos interpretarlo como el Señor dice. Yo con el que me llevo bien, con el que estoy a gusto, con el que estoy deseando ver, con el que estoy deseando abrazarlo, con el que estoy deseando que llegue el momento para estar, a esa persona se le está soportando. A esa persona no se le soporta, ¿verdad? Esa persona está deseando. ¿Soportando qué es? A ese hermano como Raimundo, el pesado. El que es más pesado que una cabra en brazos. Ese que tiene que dar el tostón, el que te tiene que interrumpir cuando menos te lo esperas, el que siempre tiene un problema y va con el problema de espíritu y dice, madre mía, otra viene bien este pesado a contarme su misma historia. Pues hermano, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Que cuando venga tu hermana pesadita o tu hermano pesadito, que tienes que soportarlo, que tienes que entenderlo, que tienes que estimularlo, que tienes que hacerle crecer. Y eso es soportar al hermano. No está con el hermano que te gusta. Seguro que si miráis a vuestro lado, hay muchos hermanos que están faltando en la iglesia. Seguro. Muchas veces habéis preguntado si es culpa vuestra o es culpa de vuestro hermano. ¿Por qué ese hermano ha dejado de venir? Si he podido ser yo el que lo he ofendido sin darme cuenta, porque a lo mejor no le he saludado, porque a lo mejor estaba pasando problemas y nadie se le ha ido a hacerle una llamada. ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasa? Y dice, ¿por qué voy a estar en un sitio donde no está? Quiero hablaros sobre ese dolor. Quiero hablaros sobre el dolor del sufrimiento del cristiano. Que yo sé que tú estás sufriendo, porque yo estoy sufriendo.
Pero Dios no me ha dicho que me preocupe de mi dolor y de mi sufrimiento. De mi dolor y de mi sufrimiento me ha dicho que se lo ponga a los pies de Cristo, porque Él se encargará de coger mi carga, hacerla ligera y hacerme descansar y ponerme en agua y reposo. Pero lo que me está diciendo es que yo tengo que ser un oasis para mis hermanos, donde tienen que venir a beber a mi lado y le tengo que dar de beber esa necesidad. Pero eso me va a costar sufrimiento y me va a costar dolor, porque habrá momentos en que yo no pueda soportar, pero ahí viene el amor, ahí viene uno de los frutos del Espíritu Santo, que es el que tiene que orar. Esa es la diferencia de los que se denominan religiosos, de los que se denominan cristianos, a los que realmente tienen una vida en Cristo, una relación completa en Cristo. La iglesia cambia, los hermanos cambian, las personas quieren. ¿Por qué se convertían los primeros cristianos? Por el amor que se veían los unos con los otros. Porque cuando veían que estaba pasando un hermano necesidad, allí estaban todos a ver de qué manera le podían saciar y de qué manera le podían apoyar. Hay muchos hermanos que pueden estar pasando problemas económicos. Y muchas veces queremos cargar a la iglesia con esos problemas, cuando la iglesia no es una ONG. Si el Señor te ha puesto que un hermano esté pasando problemas, está pasando dificultades, y te lo ha puesto a ti, es para que tú le ayudes, no para que le cojas el muerto y se lo lleves a otro. Y es para coger métodos. Si yo no puedo, ya me encargaré de ir a personas a las que puedan hacerlo. Pero hay otras muchas personas que no necesitan económicos. Hay muchas personas que necesitan un tiempo en el que tú vayas, y sobre todo las personas mayores que se sienten solas. Necesitan hermanos que se animen a ir a sus casas, a orar por ellos, a consolarles, a viudas, a huérfanos. Lo que el Señor demanda, lo que el Señor enseña. ¿Cómo cambiaría la iglesia, verdad? ¿Cómo cambiaría si cada uno se hace responsable de lo que Dios le ha dado y de lo que Dios le ha mandado? No puedo permitir que nadie se quiera marchar del sitio donde le ha plantado. No podemos echarle el muerto a los responsables de la iglesia, a los pastores, porque los pastores, el 75% no tienen ni idea de las cosas que pasan en las casas de los demás. Pero resulta que el Señor os ha puesto a cada uno de vosotros con personas concretas donde Dios os ha puesto, que sí sabéis los problemas y las necesidades y volvéis la espalda. Y volvéis la espalda. Y el que sufre es la iglesia. El que sufre es Cristo. Qué fácil es ser cristiano, ¿verdad? Qué fácil cuando están predicando cosas tan hermosas, creer y decir: yo soy diferente. Me gusta predicar al Cristo verdadero. Me gusta predicar lo que el Señor está diciendo. Tú quieres seguirme, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No es fácil. No es fácil. Me encantaría que en estos días pudieseis experimentar, porque las enseñanzas de Dios no sirven para nada si no se hacen práctica. Yo puedo hablar mucho del amor de Dios y de la misericordia de Dios, puedo hablar muchísimo y ser un gran teólogo, un buen psicólogo, pero resulta que cuando me vienen a mí no estoy demostrando amor, no estoy demostrando nada de lo que estoy predicando. Mejor de edificar estoy destruyendo, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir tantas cosas y después hacer todo lo contrario? No nos preocupemos de lo que hagan los demás. Preocupémonos de lo que Dios nos está demandando a nosotros. Dios no me va a pedir cuenta a mí de lo que haga Luis.
Dios me va a pedir cuenta de lo que yo estoy haciendo. Me gustaría dejaros un reto. Un reto. Para un mes. Para un mes. Esas personas, hermanas, que no asisten a la iglesia, que no vienen a la iglesia, comprometeros en ir a visitarlos, hacerle entender la necesidad que ellos tienen de nosotros, pero que nosotros también tenemos de ellos. Ir a visitarles, decirle que a Dios no se puede dejar como si fuese una parcada. Y os garantizo que si hacéis ese trabajo, os vais a ver beneficiados de ver cómo Dios y el Espíritu Santo os usa y Dios trabaja. Dejémonos de tanta religiosidad. Dejémonos de escuchar tantos mensajes y tantas predicaciones que son tan hermosas y tan maravillosas, pero que al martes nos hemos olvidado de todos. Os hago un reto. El día 1 y 2 de octubre estoy en el retiro, ¿verdad? Estamos. Espero que muchos de que estén aquí, que vayan al retiro del matrimonio, puedan haber experimentado y puedan haber visto cómo personas que se han ido vuelven otra vez a los caminos del Señor. No se hace nada sin sufrimiento, no se hace nada sin dolor y no se hace nada fácil. Cuando una persona está herida o está enferma, no tiene ganas de aguantar a nadie, no tiene ganas de estar con nadie, pero tiene que tomar la medicina y se la tienen que dar. Y cuando hace su efecto y estamos curados, como damos las gracias al medicamento, ¿verdad? Yo, uno de mis retos que me dedicaba durante un tiempo fue a visitar a las personas que se habían alejado de la iglesia, a la gente que no querían saber nada de Dios. Y fue un compromiso, porque leí en el texto que decía en Santiago, si alguno lleva al hermano que estaba perdido y le hace volver a los caminos del Señor, muchos pecados te son perdonados. Y yo cogí y dije, ya no peco, como peco tanto, voy a empezar a hablar a las personas. De verdad, cómo el Señor empezó a utilizar, cómo el Señor empezaba a poner palabras que yo decía, pero ¿de dónde me salen estas palabras? ¿De dónde me están saliendo todas estas cosas? ¿De qué manera muchas veces nos terminábamos abrazando y llorando y diciendo, tenías razón, y volviendo a los caminos del Señor? Pero porque alguien hace un compromiso con Dios, porque alguien quiere ver si realmente su palabra sigue funcionando o su palabra ha quedado obsoleta. Y yo creo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo creo que la palabra de Dios, si la lleva con amor y misericordia, todo cambia. No miremos los problemas que tienen en nuestra iglesia. Miremos los problemas que nosotros estamos ocasionando a nuestra iglesia. Miremos los problemas que se está pasando en nuestra iglesia para restaurar, para transformar, para poder cambiar, porque todos somos un cuerpo en Cristo. Todos somos parte, y si el dedo se lleva un martillazo, todo mi cuerpo no vea cómo lo siente, y mi garganta es la que chilla el aire, pero el dedo ha sido el que se ha llevado el martillazo. No quiero hacer ningún llamado, no quiero hacer nada que muchas veces se suele hacer. Solamente quiero poneros un reto delante de Dios y vosotros, porque es algo personal. Si Dios te ha plantado en un sitio, es por algo. Aguanta, soporta, sufre.
que el Señor el día de mañana te dirá el por qué, el para qué y de qué manera lo vas a solucionar. Pero no seáis parásitos de las iglesias. Muchas veces cuando a mí me viene gente de otro sitio y dice, me gustaría ser miembro de vuestra iglesia, le cojo y digo, mira, nosotros tenemos claro una cosa, en la iglesia no queremos parásitos, los parásitos se matan. Cuando un perro tiene pulga, se le echa y se le mata. Si tú quieres estar en la iglesia, Dios tiene un don para ti, tendrás que trabajar en lo que Dios te haya puesto y en lo que Dios te haya mandado. Si tienes que barrer, barrerás. Si tienes que predicar, predicarás. Si tienes que enseñar, enseñarás. Pero lo tienes que hacer para Dios y por Dios. Dios no quiere gente sentada en los bancos. Está harto de las personas que es. Dios lo dijo, y que se conviertan las personas. Eso lo enseñó Cristo. Y hacer discípulos para que puedan hacer otros discípulos. Os haré pescadores de hombres. El reto es un mes. Si empezáis en oración, en esa reunión que está hablando de los miércoles en oración, empecéis a venir como iglesia. Los grandes avivamientos han sido así. En la reunión de oración empezar a orar. Si empezáis a orar en grupos, si empezáis a trabajar individualmente para el cuerpo de Cristo y empezáis a visitar a las personas, os garantizo que vais a tener que picar aquel muro y tendréis que pillar otro local más grande, porque las promesas de Dios siempre son cumplidas. No os conforméis con estar sentados. Haced lo que el Señor os demanda. Y mirar a vuestros hermanos y cuando sean pesados, decir, gracias Señor, porque sé lo que tú estás pasando por mí cada vez que yo soy pesado. Gracias Padre, porque sé que en ti tengo una esperanza y que yo tengo que ser la esperanza para mi hermano. Yo tengo que ser ese bastón que lo levanta. Yo soy ese bastón que coge y digo, necesitas agua, ven conmigo que vamos a beber. No nos hagamos individuales. Está bien los grupitos. Jesucristo tenía su grupo. Cuando se iba a casa de Lázaro, tenía su grupito. Pero cuando estaba para el pueblo. Cuando hacía las cosas, lo hacía para la gente y no para el grupito. El grupito tiene que ser para fortalecernos, para alentarnos, para hacernos fuertes, pero nosotros tenemos que luchar. Nosotros tenemos que trabajar. Nosotros tenemos una misión. ¿Para qué Dios me ha puesto aquí? ¿Para sentarme? Lo dudo. Dios no hace nada por nada. Dios hace todo con un propósito. Y en ese propósito estabas tú, estáis todo lo que estés aquí. Gracias por aguantarme. Gracias por soportarme, perdonadme si creéis que me he pasado. Pero pensaros en vuestro corazón si es lo que Dios os está diciendo. Si es lo que Dios os está demandando, que por qué está fallando, y no miremos los problemas en los demás, sino miremos los problemas en nosotros mismos. Porque Dios quiere hacer maravillas si nosotros nos dejamos llevar por Dios. Muchas gracias.